Ok, vamos a empezar y vamos a comenzar con un momento de oración. Ok, vamos a ajustarlo. Ahí está. Ahora sí. Ok, vamos a comenzar con un momento de oración. Señor, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí a tu casa para que podamos alabarte, adorarte, estudiar tu palabra, ser edificados por ti a través de ella y a través de la comunión uno con otro. Guíanos en todo lo que hacemos en el día de hoy para que todo sea para tu gloria. Guíanos ahora en este tiempo hablando sobre ti, sobre tus atributos y cómo tú eres. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Y la semana pasada comenzamos el capítulo 2 y habíamos leído el primer párrafo y creo que sería bueno para refrescarnos la memoria si alguien puede leer ese primer párrafo del capítulo 2. Si quiere lo puedo leer, Tim. Dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos sus sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y en verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, ahí está, como dije la semana pasada, ahí está un curso completo de seminario en un solo párrafo. Y podríamos ir y abrir cada una de esas palabras y hablar del amor, de la santidad, de la misericordia, de la omnisciencia, omnipotencia, hablar de todos esos atributos de Dios. Y hay una frase ahí que dice que no puede ser comprendido. Podemos comprender a Dios. eh, yo creo que lo que ellos quieren decir es que no se puede comprender completamente, porque obviamente podemos conocer a Dios y conocemos suficiente de Dios eh, para poder eh, conocerlo y tener una relación con Él, pero el único que comprende a Dios en su totalidad es Dios mismo. Y yo creo que eso es lo que ellos quieren decir. Y hay una palabra que se ha usado eh, que para describir a Dios que es
inefable. ¿Alguna idea de lo que significa esa palabra, inefable? Significa que no se puede comprender o indescriptible es otro sinónimo. Entonces, en el sentido completo de esa palabra, sí, Dios es inefable. No se puede comprender o entender o conocer completamente, pero no es completamente más allá de nuestro entendimiento o nuestra comprensión. Hay algunas religiones que su Dios es, ellos dicen, no se puede conocer, es tan superior al hombre que ni siquiera puede conocer, solo se conoce su nombre y ya. Pero nuestro Dios se ha revelado a los hombres, no del todo, pero suficiente para poder tener una relación íntima con sus criaturas. Y eso es lo que nos distingue también de otras religiones, porque nuestro Dios es un Dios personal. El Dios de Islam no es un Dios personal. Es muy alejado, muy distante y no es un Dios personal. Pero Dios se revela en su escritura como un Dios personal y estos atributos que podemos conocerlo a todo lo que necesitamos saber de Él. Y como dice en Deuteronomio 29, lo secreto pertenece a Dios. Lo que Él no ha revelado no nos pertenece, pero lo que sí ha revelado es para nosotros. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o algo que querían mencionar la semana pasada antes de seguir al párrafo número 2. Que el hombre trate de entender completamente a Dios, eso es imposible, porque el hombre es limitado. Exacto. Y Dios es infinito. Entonces, eso nunca va a poder ser. Yo creo que en el cielo sí vamos a poder tener un entendimiento más amplio, porque ya ahí no vamos a estar tan limitados por el pecado, y me imagino que Dios hará cosas diferentes allá. Sí. Pero mientras estemos aquí, estamos limitados. Y creo que Pablo hace referencia a eso. Creo que en una de las cartas a Timoteo que dice que en ese tiempo ya sabré completamente o algo así. Básicamente la idea es que mi entendimiento ahora es limitado, pero allá vamos a saber más. Y también, pero eso tampoco quiere decir que no podemos conocer nada. Hay mucho que sí podemos conocer
de Dios y tenemos que recordar que Dios sí se ha revelado. Okay. ¿Y alguien más que tiene algún otro comentario o alguna pregunta sobre este párrafo? ¿Qué significa libérrimo? Libérrimo viene de libre, es el superlativo de libre. Ok, bueno, vamos a seguir adelante entonces al párrafo número 2, si alguien lo puede leer. Creo que es el 11 o 12 o 10. Ah, ok. Porque en el PDF mío estamos en el 11. No sé, no sé por qué hay una diferencia. Párrafo 2. Ujú. Oh, el micrófono. Teniendo a Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo, y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de las criaturas, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Entonces, ¿cuál es eh, el, el atributo de Dios que más se destaca? Hay, exacto, su soberanía es, y también su omnisciencia. Eh, esas dos, esos dos atributos son los que más se destacan aquí en este párrafo. Dios, como dice ahí, es suficiente en sí mismo. Dios no necesita a nada ni a nadie más. Dios es autosuficiente y, y no necesita a ninguna de sus criaturas ni la creación para que Él tenga gloria. Él lo hizo para su propia gloria, pero no necesitaba, eso no es esencial para su gloria. Dios es glorioso en sí mismo.
Ajá. Es santísimo en todos sus consejos y obras. Y Él merece toda la adoración. Entonces, podemos leer algunos de estos textos. Podemos leer Juan 5:26 y Salmo 148:13. Ivonne. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, Jesús está diciendo que Dios tiene vida en sí mismo. Dios es suficiente en sí mismo. Él no necesita a nadie más para tener vida. Salmo, ¿cuál fue el otro? Salmo 148:13. Y también vamos a leer Hechos 17:24 y 25. Eh, 13, 148:13. Dice, alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Entonces, ahí vemos que solo Dios merece la adoración y la gloria. Y Hechos 17:24 y 25. Pablo ahí en Atenas, hablando en el Areópago. Dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, yo no creo que haya un texto que sea más claro, ¿verdad? Eso dice. Y también podemos leer a Romanos 11 del 34 al 36. Uh-huh. 11, 34 al 36. O, bueno, del 33. Vamos a del 33 hasta el 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Pablo no está diciendo que es imposible conocer a Dios, solo que Dios
es mucho más superior a los hombres. Y como hemos dicho, no es que no se puede conocer, es que no se conoce completamente, porque nosotros somos finitos. Y vamos a leer uno más, Apocalipsis 5, del 12 al 14. Ajá, 12 al 14. Apocalipsis 5, 12 al 14. ¿Qué decía a gran voz? El cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y a los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces ahí vemos la visión de Juan, y lo que él ve es que toda la creación, desde el cielo hasta la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo alaba a Dios, y que Dios tiene dominio sobre todo. No sé si alguien tiene otro comentario o alguna pregunta sobre ese párrafo, o si hay otro texto dentro de los que están ahí que cree que sería bueno leer. Bueno, estos primeros 2 párrafos tienen mucho, y es bueno estudiar y meditar en cada uno de esos atributos y leer cada uno de esos versículos que ellos han puesto ahí para conocer lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en las Escrituras, y llegar a conocer a Dios todo lo que se puede según lo que Él ha revelado. Y ahora llegamos al párrafo más difícil de este capítulo, hablando de la Trinidad. Y como se mencionó la semana pasada, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero eso no quiere decir que no hay tal cosa como Trinidad, porque es muy claro, muy evidente al leer los
textos, particularmente los textos que ellos citan ahí abajo, que Dios es un Dios trino. Entonces, vamos a leer el párrafo y luego analizar algunos de los textos en el tiempo, hasta que se acabe el tiempo. Alguien que lea el párrafo 3. El párrafo 3 dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son uno solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces, podemos leer Mateo 3, 16 y 17, y Mateo 28, 19, y 2 de Corintios 13, versículo 14. Entonces, Mateo 3, 16 y 17. El contexto es: Jesús viene al Jordán, donde Juan está bautizando, y Juan bautiza a Jesús, y luego el Espíritu desciende y el Padre habla. Entonces, vamos a leer. Dice Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También Mateo 28, 19, en la Gran Comisión, notemos qué es lo que Jesús dice a sus discípulos que deben hacer. El versículo Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede haber dicho simplemente bautizándolos en el nombre de Dios, pero no lo dijo así. Quería que se entendiera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, son Dios. Y 2 de Corintios 13, 14. Yo tengo una pregunta sí. de ese versículo. Ok, sí. El versículo y el mandamiento que da Jesucristo ahí es el bautismo en el nombre de las tres personas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo tengo ahí una confusión, porque cuando yo voy a leer el libro de Hechos,
no hay ningún bautismo en el cual los discípulos bautizaron en esos tres, bueno, en el nombre de los tres, ¿verdad? Entonces, según yo mis estudios y lo que he estudiado, ese versículo supuestamente es una interpolación, es algo que se añadió a la escritura, porque cuando yo leo Hechos, todos los versículos que están ahí y todos los bautismos que hicieron ahí, todos los bautismos son en el nombre de Jesús. Ahora, yo no sé, no sé si o fue una desobediencia de los discípulos hacia Cristo, o realmente sí se añadió esa interpolación a ese versículo en el concilio de Nicea. Cristo también en el Evangelio de Marcos, cuando le preguntaron que cuál era el primer mandamiento, ¿verdad? Cristo dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Entonces yo veo como que él como judío, para los judíos solamente hay un solo Dios, no hay una esencia de tres personas. Entonces yo tengo esa duda, porque cuando yo leo ese versículo y veo y he leído el libro de Hechos, tengo una confusión, si o desobedecieron o realmente sí fue añadido esa parte de ese nombre con las tres personas. No. O puede ser que Lucas, cuando escribió a Hechos, lo describe como bautizándolos en el nombre de Jesús, cuando en el momento puede ser que dijeron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se sabe. Y entonces nos quedamos con esa confusión, si no. Sí. Sí, o sea, yo me refiero a que el mandato fue en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Pero cuando yo leo el libro de Hechos, todos los bautismos que están ahí solamente se bautizó en el nombre de Jesús. Solo se menciona Solo se menciona Jesús. el nombre de Jesús. Resulta interesante lo que Francisco está diciendo y también lo que Tim está diciendo. Vamos a poner atención, por ejemplo, a lo que Lucas está haciendo. Es Lucas que está escribiendo Hechos. Uh-huh. Y está hablando acerca de Cristo. Ahora, decir que es una interpolación, no existe tal cosa en Mateo, ni cuando habla de bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando se habla de Cristo, es posible que Lucas haya tenido tan claro lo que era Cristo y que era mismo Dios, que bautizarlo, mencionar que se bautizó en el nombre de Jesús era como tener en cuenta a los tres, Uh-huh. en Uh-huh. su mente, en su escritura. Ahora, Sí. tendríamos, si fuera una doctrina que dijera que no se puede, que ellos desobedecieron o lo que sea, tendríamos que ver si esto no existe en los demás textos de la escritura, hablando de Cristo como Dios, del Espíritu Santo como Dios y de el Padre también como parte de esa Trinidad. Entonces hay que ver en sentido más generalizado quién es Dios realmente. Bueno, Dios es Jesús. Si tú bautizas en el nombre de Jesús, estás bautizando en el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo. Uh-huh. Si tú bautizas en el nombre de Dios, también lo estás haciendo en el nombre de los tres. Uh-huh. Y si aún si dice, lo estoy haciendo en el nombre del Espíritu Santo, pues lo está haciendo en el nombre de los tres al mismo tiempo. No Sí. hay ninguna incoherencia en eso. Porque sino no se pueden separar. no se pueden separar, lo estás haciendo en el nombre de los tres. Porque hay exactamente un solo Dios. Uh-huh. Eso no se puede evitar. Uh-huh. Y por eso me gusta como comienza usando la palabra el Padre. Bueno, Él es el Padre, ese es Dios. Es la manera generalizada de presentar a Dios. Ahora, ese Dios tiene un verbo, que son las palabras. Y esas palabras se expresan a través de Cristo. Uh-huh. Pero también dice que Él es Espíritu. Y ese Espíritu de Dios es santo. De tal manera que donde quiera que tú encuentres al verbo, la palabra que sale de Dios, encarnado, Él es Dios. Uh-huh. Porque solamente está
dando a conocer su palabra, y para dar a conocer su palabra utilizó un cuerpo humano. Y ese espíritu, cuando comienza a actuar, si es el Espíritu Santo, entonces Dios, porque es el Espíritu de Dios. Está describiendo a Dios. Ese es el asunto. Y actúan igual a Dios en todo momento. De tal manera que cuando Lucas dice, en el nombre de Jesús, ¿de qué está hablando? Ahora hay que ver qué es lo que Lucas creía. Si Lucas creía, no, yo creo solamente en Jesús. Eso es diferente. Pero él no está diciendo lo contrario. Él está diciendo en el nombre de Jesús. Está diciendo que no está ni contradiciendo lo que Cristo dijo. Ni si nosotros un día decimos en el nombre de Jesús te bautizo, tampoco está contradiciendo. Pero en estos tiempos es bueno especificar, hablar claro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que se entienda que es en ese nombre que estamos bautizando, en el nombre de Dios, en esas tres maneras, en esas tres formas. Pero Lucas posiblemente no vio la necesidad de expresarlo de esa manera, ya que todo el mundo entendía que Jesús era Dios. En ese momento. No sé si me doy a entender, me explico en ese momento. Jesús es Dios. Exacto. El Espíritu Santo es Dios. Si escogemos, si alguien escribe, o yo me pongo a escribir y dice, bueno, y fueron bautizados en el nombre del Espíritu Santo, y me quedo ahí, ¿cuál es el problema? Está diciendo lo mismo. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Sí, porque Dios es Espíritu. Sí, Es pero en el nombre de Dios. Cuando Cristo dijo, hágalo en esta manera, hágalo en el nombre de Dios. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es todo lo que está diciendo. Hágalo en el nombre de Dios. ¿Se entiende? Como también puedo decir, en el nombre de Dios te bautizo. Ya, tu corazón está en el nombre de Dios. No está haciendo el nombre de otros dioses ni de otras creencias. De tal manera que mencionar a Jesús, al Espíritu Santo, aun sea por separado, lo estás haciendo en el nombre de Dios. Y eso es lo que se procura hacer. Dice Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, dice el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, ¿qué hacemos con ese verso? Decimos, no, ahora están mal, lo bautizaron en el nombre de Jesús porque es el Padre el único Dios. No es que el Padre es Dios, dice aquí. exacto. Como también Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y notemos lo que dice Pablo ahí en ese texto. El Padre de quien proceden todas las cosas. Entonces, el Hijo fue engendrado eternamente por el Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Entonces, está hablando de todo eso, resumido bajo el nombre del Padre. Y viendo el contexto, él tuvo que dar esa explicación por el problema de los ídolos. Exacto. Y cómo ellos estaban haciendo sus cosas. Entonces, él tiene que explicar de dónde proceden todas esas cosas. Y hay otros textos que te hablan del espíritu de maldad, y el espíritu del error, y el espíritu de verdad. Entonces, ese espíritu es que te explica. Las cosas que el Señor da son verdad. Lo que el mundo da y lo que Satanás porque hay ángeles, cuando te habla de ángeles, tiene que ver cuáles ángeles, porque hay muchos ángeles que son caídos. Entonces, es algo que uno tiene que verificar el tiempo que se dice, a quién se le dice, por qué se le dice, y la gramática, cómo se aplica en ese tiempo. Exacto. Y para finalizar, ya que ha llegado el tiempo, podemos leer 2 de Corintios 13:14, que Pablo está cerrando esta carta y notemos la manera en que lo hace.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Los tres están ahí. Jesucristo, Dios o el Padre y el Espíritu Santo. Los tres están aquí en esta benedicción. Entonces, En el nombre del Padre se cuela el Hijo porque era el Padre de quién. exacto. Sí. Porque cuando llamamos a Dios el Padre, entonces nadie puede ser padre que no tiene hijo. Entonces, el hecho de que hay un hijo está implicado cuando lo llamamos padre. Y, Tim, por último, tal Ujú. como hemos estado viniendo, como estamos viendo los miércoles, cuando hablamos del canon, Ujú, y que citamos, por ejemplo, a los padres de la iglesia, lo que ellos opinaban sobre el canon, ujú, y en la mención del canon, algunos mencionan algunos libros, otros no. ujú. Pero entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no mencionaron a los evangelios? Es que no creen en los evangelios. No, es que el hecho de no mencionar algunos no está descartándolo. Tú tienes que realmente ver si ese mismo libro, el que escribe, entonces hace una referencia para descartar. Ujú. No es como dice, no es en el nombre del Padre, no es en el nombre del Espíritu Santo, sino solamente Jesús. ¿Se fija? No lo dice, no hace una explicación, sino que simplemente dice en el nombre de Jesús. Podría haber dicho en el nombre del Espíritu Santo y todo seguía igual. Que estoy haciendo énfasis en eso, en lo mismo, Ujú. para que se entienda de que el hecho de que no se mencione todo de una manera Explícita. literal y Ujú. explícita, tal como tú lo dices, no significa que ahora tengamos que sacar una doctrina. De ahí no se puede, porque el No, libro entero no está diciendo lo contrario. exacto. ¿Te fijas? Dice, no es, permítanme aclarar, decimos que es en el nombre de Jesús, porque es únicamente en el nombre de Jesús que podemos hacerlo. Debemos omitir el Espíritu Santo y al Padre, porque ellos no están involucrados ahí. No, No. Lucas no se atrevió a decir eso, Mm-mm. porque que al decir Jesús estaba involucrando al Espíritu y al Padre. Es una manera resumida de describir lo que estaban haciendo. Bautizando en el nombre de Jesús es igual a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la semana que viene vamos a volver a hablar de esto. Vamos a seguir porque hay mucho aquí de qué hablar. Entonces, vamos a cerrar ahora con un momento de oración. Señor, te damos gracias por quién tú eres, que tú eres el único Dios, que tú eres suficiente en ti mismo, pero fue tu placer que nos has creado y que nos has salvado. Te damos gracias por quien tú eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a entender más y a amarte más y a servirte más cada día. Sé con nosotros ahora en este tiempo de comunión uno con otro y luego en el servicio, para que todo lo que hacemos sea para tu gloria y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.